contamos con un invitado muy especial que nos va a ofrecer su testimonio de conversión. Muy buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Alfonso del Corral. Ese soy yo. Exjugador de baloncesto del primer equipo del Real Madrid. Sí, señor. Jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Así es. Jefe en la actualidad del servicio de traumatología del Ruber Internacional. Solamente de mi unidad de medicina y traumatología del deporte, nada más. Bueno, la humildad es una virtud que te enaltece, ¿no? No la tengo, ¿no? Aunque sea una paradoja. Seguimos buscándola. Con fragor. Bueno, queridos amigos, vamos a ver ahora un vídeo introductorio, aunque no hacen falta muchas presentaciones, tratándose de Alfonso del Corral, suficientemente conocido, pero vamos a situar al personaje, su trayectoria deportiva, profesional, para acto seguido profundizar en el hombre de carne y hueso. Hasta muy pronto, amigos. Alfonso del Corral de Salas, nacido el 11 de junio de 1956 en Madrid, es una leyenda viva del baloncesto. En la cancha destacaba por su tranquilidad y por su capacidad física. Sus armas eran una tremenda fuerza física, una explosiva salida al contraataque y una gran agresividad en defensa. Después de estar 2 años en el segundo equipo del Real Madrid, jugó en el Limbobanco y en el Estudiantes, donde hizo historia con el equipo colegial, logrando ser subcampeón de liga junto a Vicente Gil, Charly López Rodríguez, Fernando Martín y Slav Jones, elegido mejor quinteto del baloncesto español aquella temporada de 1980-1981. Luego jugaría en el OAR Ferrol y Caja Madrid para retornar a la Casa Blanca durante 4 temporadas consecutivas en el primer equipo. Además de un magnífico jugador, Alfonso del Corral es hoy un prestigioso médico. Su constancia y trabajo le llevó a liderar en 1993 los servicios médicos del Real Madrid durante 20 años como responsable y director general de todas las categorías de fútbol y baloncesto. Actualmente es el director de la unidad de traumatología, ortopedia y medicina deportiva del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Aparte de por su grandeza física, Alfonso del Corral destaca sobre todo por su gran estatura interior. Bueno, ya hemos visto, amigos, este vídeo para situar al personaje que tenemos ahora. Lo tenemos frente a frente, cara a cara, para hablar de las cosas importantes de la vida, para hablar de Dios, fundamentalmente, que es el único protagonista, ¿no, Alfonso? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo sinceramente creo que es evidente que Dios existe, es algo que parece obvio, ¿no? Quien ha hecho todo esto es algo elemental. Yo siempre cuando analizaba cómo podía convencer a la gente que quería fundamentalmente, ¿no? Y que me quisiera escuchar, era evidente que la parte más sencilla era alguien ha creado esto, ¿no? Estos frutos de los coacervados de Oparín o de la casualidad parece poco probable, ¿no? Que hay un ser superior, una mano que dirige todo, es evidente, ¿no? Pero lo importante no es eso, que eso es más o menos lógico. Lo importante es la relación con ese alguien, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Lo importante es saber que ese alguien no es simplemente el creador, no, es alguien que tu relación con él es de una extraordinaria importancia y intimidad a los que somos creyentes, ¿no? Porque efectivamente lo vemos como nuestro padre, ¿no? Pero en tu vida, Alfonso, hay un antes y un después. Hay una conversión, aunque la conversión es de todos los días. Lo dice bien clarito Jesús, solo el que persevera se salvará, ¿no? Pero sí es cierto que tú, aunque provienes de una familia cristiana, ¿no? Practicante, sin embargo, tu vida transcurrió por otros derroteros. A lo mejor pues te metiste en el mundo del deporte, que está muy bien, pero te olvidaste de Dios. Sí, no que me olvidara de Dios exactamente, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Es ese ser creyente de esa forma, de esa manera, como un poco dejándote ir. Con lo cual no le das importancia a tratar a Dios. No le das importancia a que Dios esté en tu vida en cada pequeña cosa. Entonces, inconscientemente, tú crees que es normal, que no pasa nada, pero sí pasa. Cada vez que no le tratas, que no convives, que no, pues entonces vas alejándote de los principios
de la fuerza, del Evangelio, y entonces, evidentemente, cuando no está Dios en tu vida, están otras muchas cosas, otros muchos dioses, ¿no? Vienen las pasiones, vienen el dinero, vienen las ambiciones, y también está el otro, ¿no? Que te enreda, que te quita la paz, que te hace sacar lo peor de ti mismo. Del que no se quiere hablar hoy, ¿no? Sí, no está de moda y ese es su gran éxito, ¿no? De hecho... Eso lo decía el poeta francés Charles Baudelaire, ¿no? La mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. De que no existe, eso absolutamente. Pero bueno, cualquier persona sincera, que realmente se escudriña y que mira en su interior, tiene que ser consciente de que hay fuerzas que le están constantemente enredando. Y esas fuerzas que te enredan es lo que yo llamo los espíritus inmundos, que no están de moda, pero están ahí. Más o menos importantes, más o menos grande, más o menos legión, pero están. Y solamente puedes combatirlos, porque solos no podemos combatirlos, es con el Señor, con la fuerza del Señor y con la intercesión de su madre. Ahí decíamos hace un momento, un antes y un después en tu vida. Podemos retrotraernos, si te parece bien, Alfonso, al año 1997. ¿Qué sucede entonces? Bueno, efectivamente, yo estaba en un momento de mi vida mundana, mi vida profesional, de mi vida académica, de mi vida social, de todo tipo de esto, teóricamente un momento brillante, ¿no? Coincidía una etapa profesional, que era al frente de los servicios médicos del Real Madrid, y en ese momento el Real Madrid estaba a punto de conseguir un gran título, el primer título de liga de fútbol, cuando yo estaba ahí. ¿Tú eres médico entonces? Yo era el jefe de los servicios médicos del Real Madrid y estaba al frente del primer equipo de fútbol. ¿Estaba Fabio Capello de entrenador? Estaba Fabio Capello de entrenador. Y entonces, ese día coincidían varias cosas. Son las cosas de la vida, ¿no? Ese día me pusieron el birrete y cantamos el Laudeamus Digitus en la Universidad de Navarra. Me daban, digamos, el birrete al título de doctor en cirugía ortopédica, ¿no? La tesis doctoral, que me dieron el cum laude, y entonces pues era un momento, digamos, eufórico, ¿no? Esa ceremonia es espectacular. La Universidad de Navarra, en el mundo de la cirugía ortopédica y de las ciencias puras de ortopedia, es muy importante. Por tanto, esa tesis era un pequeño broche, ¿no? a tu vida. ¿Qué día fue? ¿Te recuerdas? Pues sí, eso fue sobre el 14 de junio. De 1997. 97. Entonces por la mañana fue esto, luego comimos y luego me vine corriendo para Madrid. Llegué a Madrid justamente para ver el partido. Me senté en el banquillo, como siempre. En el Bernabéu. En el Bernabéu, primer tiempo, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y vaya, el derbi. Un partido magnífico y tal. Y el Madrid jugó estupendamente bien y metió 3 goles en el primer tiempo. Y justamente cuando me sentaba en la segunda parte, euforia en el vestuario, todo parecía maravilloso. Por la mañana me habían dado ahí el birrete de doctor en cirugía ortopédica, pues todo parecía una historia de esas de ciencia, de novela rosa, de todo ideal. Pues me cuentan que mi hijo pequeño, el más pequeño de mis 3 hijos entonces, Álvaro, de 6 años y medio, ha tenido un accidente grave. ¿Te llaman por teléfono al estadio? Llaman al estadio, a los servicios médicos o al club, y el club pues lo comunica al vestuario, y del vestuario me viene uno y me dice, oye, que tu hijo tiene un accidente. Y me iba a sentar en el banquillo y nada, me levanto inmediatamente y salgo corriendo. ¿A dónde? ¿Dónde está? Pues me entero que estaba en la UCI de La Paz, de infantil. Y ahí me dirigí corriendo como un loco. Pero corriendo literalmente. Corriendo literalmente porque mi coche estaba atrapado entre otros coches y entonces me puse a correr. Entonces, pues efectivamente, llegué a La Paz corriendo en sprint y al llegar allí me dicen que sí, que mi hijo estaba allí. Y bueno, pues me quedo en un cuartito solo, rezando, porque realmente yo era un creyente, como digo, no practicaba todo lo que debería practicar, pero era un creyente. Y puse a rezar con fricción para que el Señor me salvara a ese hijo mío. Y así estuve pasando horas, fueron llegando familiares, mi mujer, mi suegro, mis padres, que habían estado conmigo por la mañana en Navarra, habían llegado y inmediatamente se fueron hacia La Paz. Y estuvimos ahí todos, pues en vela,
en oración, sufriendo, esperando el milagro, que se salvara. Y a las 2 de la madrugada ya nos comunicaron que no, el niño había fallecido. Entramos mi mujer y yo un momentito, lo vimos, pues nos abrazamos llorando y nos salimos. Y nada, nos fuimos para casa, pues destrozados, completamente destrozados. O sea, no hay palabras para expresar eso, ¿no? Solamente las personas que han podido vivir algo así, que es lo peor que puede pasar a un ser humano, que es perder a un hijo. Es horrible. Y fuimos pues muertos en vida, nos fuimos por ahí, pues no sé, esa noche. Yo no sé si dormimos algo o no dormimos nada, no me acuerdo, lloramos. Estábamos absolutamente con un dolor en el alma tan profundo que es que no podías ni respirar de la angustia y del dolor. La mañana siguiente pues enterramos al niño a las 3 de la tarde, me parece que fue. Pues mucha gente, todo el mundo arropándonos y demás, pero no había consuelo, no había humanamente ningún consuelo. Entonces estuvimos allí durante 3 días, pues en esa línea. No sé, solo llorábamos, nos abrazábamos. Es muy difícil ayudar a unas personas así, ¿no? De hecho, los familiares que te quieren no saben cómo consolarte, ¿no? De hecho, de alguna forma te huyen, ¿no? Porque es que les parte el corazón también, ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos caminando y entonces un día, aproximadamente a los 3 días, mi mujer y yo charlando, no sé cómo, pues se enredó la cosa, la conversación y tal, y discutimos, una discusión tremenda. Y yo me fui, pero antes de irme no sé por qué entré en un cuarto y abrí una Biblia y hay varios textos. Yo siempre digo que es Mateo, pero es verdad que he leído más, y es también el Evangelio de San Juan y tal. Hablan un poco el texto en el que el Señor le preguntan, pero ¿cuál es el camino? Y dice, pero me preguntas tú esto, pero si el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa frase la leí y me quedé impactado leyéndola. Bueno, no le di mayor importancia, bueno, pues es una frase y tal. Pero no pasó desapercibida la frase, no la leí y seguí leyendo, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque de alguna forma, en mi interior, ya estaba buscando alguna respuesta a esa locura que es el dolor, ¿no? Y él me estaba diciendo, me empezaba a decir que él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, bueno, me fui caminando y salí caminando por la calle de Alcalá. Y al llegar a la esquina de la calle Alcalá con la Gran Vía, una iglesia que había ahí a la derecha, entré en la iglesia estaba totalmente oscura. Al fondo de la iglesia había la vela del Santísimo, roja, todo oscuro, pero una pequeña luz enfocaba una pared, a la izquierda. Y miro a la izquierda y había una luz y en la pared había escrito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo cual me llamó la atención porque ya era lo mismo que había leído yo en la Biblia, ¿no? Pues era una casualidad, ¿no? No tiene mayor importancia. Pero ya rumiaba yo que 2 veces había visto esa frase. Bueno, cuando volví a casa, se lo conté a mi mujer. Mira lo que me ha pasado, esto y tal. Bueno, pues no digo mayor importancia, ¿no? Esa noche, como tantas noches, me acosté tarde, pues a las 2, a las 3 de la mañana, intentaba leer, no sabía bien qué leía, nada. Y me desperté muy rápido, dormí 1 hora, 2, y a las 5 y media, a esa hora del 18 de junio, que es la hora en la que el día es el día que tiene más luz, la época de más luz. El amanecer es temprano y el acostarse es tardío. Y el amanecer, hay un amanecer completo, pero hay un amanecer pequeño, o sea, una cosa suave que se va amaneciendo entre las 5 y las 6 aproximadamente de la mañana. Bueno, me fui, me levanté, me empecé a pasear y tal, y iba paseando por la casa, y entonces de pronto se me ocurrió entrar en el cuarto del niño. Entré en el cuarto del niño, y entonces empecé a ojear las cosas del niño, tocarlas, entre lloros, entre lágrimas y cosas. Y de pronto, ojeando arriba, en lo alto de una estantería, se me cae un libro, un cuaderno, mejor dicho, un cuaderno de escritura, de esos cuadernos alargados, y en el cuaderno abro la página, y la última página del libro salía el texto escrito, primero seriamente, y luego el niño abajo, con un bolígrafo, un lápiz,
iba escribiéndolo, de forma que al principio lo escribió muy bien, pero la última ya la escribía un poco más flojito, como más desviándose, que era: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese mismo instante yo sentí una presencia en ese cuarto, una presencia clara, que me sobrecogió. Bueno, no sabía lo que era aquello. Esa presencia me daba una paz, era una presencia que digo, pero esto es verdad. Entonces, esto es algo. Sentí una cosa que me llenaba, que me inundaba un poquito. Pero bueno, se lo conté a mi mujer, ¿no? Me miró como, claro, pues muy bien, pues eso es una cosa y tal, o qué bonito y tal, pero bueno, pues no tiene mayor importancia. Pero en mi interior yo sabía que eso no era casual. Esa presencia que yo había percibido, tal y cual. Automáticamente, los que teóricamente somos hombres de ciencia, pues empiezas a hablar y a preguntar y a leerte libros de psiquiatría, que si el síndrome del duelo, que si es una cosa, un delirio, que si es una cosa, una búsqueda que la mente se inventa. Perdón, Alfonso, esa presencia que tú tuviste tan fuerte en ese momento, de dolor, de sufrimiento máximo por la pérdida de tu hijo 4 días después. 3 días después. O 3 días después, ¿no? ¿La asociaste con alguien en concreto? Claro. O sea, yo sentí una presencia y ese alguien yo entendía que era quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hasta ahí, no me atrevía a decir. Sabía que había algo o alguien que de alguna forma me decían que existía, pero yo ahí, mi percepción, mis sensaciones, mi espíritu, mi alma, había captado ese algo o ese alguien, y yo tenía que descubrirlo. ¿Quién era ese algo o ese alguien? Entonces, a partir de ese momento fue una etapa mía muy, muy dura, porque el dolor seguía exactamente igual. El boquete en el alma, en el pecho, era exactamente igual. Pero, sin embargo, el ansia de buscarle... ¿Y la paz, dices? ¿Tenías paz en medio de la Cuando tenías esas experiencias de lectura, de tal, sí tenía momentos de paz, pero el resto no. Seguía siendo una época de angustia, de sufrimiento, de edad. Entonces yo empecé a buscar. Entonces fue una etapa en la que leía mucho. Entonces pues empecé a leer. Entonces me daban consejos gente, ¿no? Y yo se los digo a otros, ¿no? Digo, empieza por leerte los Hechos de los Apóstoles. Y me leí los Hechos de los Apóstoles. Apasionante. Eso es mejor que una novela. Empieza a leerte los patriarcas, la historia de cada uno de ellos. Empieza a leerte muchas cosas. Pero en paralelo también pues me preguntaba que quién era este Calvino, o quién era Lutero, o qué decía el Corán, o qué decía... ¿Te leíste el Corán? El Corán, me lo leí. Tengo mérito, ¿no? Y luego me leí a Confucio, me leí mucha gente. Por supuesto, me leí evangelios apócrifos, que son muy interesantes, hay cosas muy, muy, muy curiosas, anecdotarios más que nada. ¿Pero leías por las noches? Sí, yo dormía muy poco. Yo estuve años durmiendo muy poco, en una agonía. O sea, mi vida era una agonía, un sufrimiento muy grande, porque no solamente yo había sufrido, sino había sufrido mi mujer 10 veces más que yo. Mi mujer estaba muerta en vida. Entonces, había que intentar animarla, y no era fácil, porque es que para una madre que le arrebaten a su hijo de sus entrañas es algo terrible, ¿no? Y mis 2 hijos mayores pues estaban en unas edades como las que tenía ella, de 14 y de 12 años, pues el daño que había sufrido sus cabezas con ese sufrimiento era horroroso, ¿no? Entonces, intentar que tu familia siga caminando, que tu familia recupere la esperanza, que recupere la fuerza, las ganas de vivir, la confianza en Dios. No es fácil. ¿Dormías 1 o 2 horas y ibas a trabajar al día siguiente? Sí, me iba a trabajar, sí. ¿Y cómo pudiste estar así? Pues sí, años? Porque el cuerpo aguanta lo que le eche, ¿no? Aguanta lo que eche. Y yo pues, me comenzaba a aguantar. Y de hecho, lo que más me ayudaba a mí más era la lectura. O sea, lo que me daba más paz. Lo que me cicatrizaba un poquito el interior, iba cicatrizándolo, iba sellando mis heridas,
era la lectura, ¿no? Pero sin embargo picabas de todos los lados, ¿no? De Sí. Confucio, de Calvino, de quien fuera, te leíste el Corán. No, Pero buscabas a Cristo sin saberlo. No, yo estaba buscando el porqué y la historia. Entonces, de alguna forma, yo quería saber quién era, si era Jesucristo. Yo quería saber si era la Iglesia Católica la que realmente tenía la respuesta, si eran las iglesias evangelistas. Yo quería saber si eran los ortodoxos. Yo quería saber qué tenía de verdad Calvino, Lutero, dónde estaba el fuego del Espíritu Santo, de auténtico. Todo eso lo intentaba yo constantemente pues buscar, ¿no? Y era muy interesante, y eso siempre lo digo porque es cierto. Donde los textos que me daban paz, que me daban esperanza, que me daban el fuego del Espíritu, eran los textos de los evangelios, los textos de las epístolas, esas palabras de Jesús, esas palabras de los hombres inspirados por Dios, como San Pablo, como San Juan. Esos textos me ardía el corazón. La expresión que siempre me ha gustado mucho es que los de Maús cuando nos explicaban las Escrituras, nos ardía el corazón. Pues así es, nos ardía el corazón. Y en cambio, los textos, pues los apócrifos o los textos, yo veía que no. Entonces me decía gracia porque un amigo mío un día me decía que había 500 evangelios y que se escogieron 4 al azar. Digo, es que no sabes tú lo que estás diciendo. Porque es que se ve perfectamente lo que está escrito por el Espíritu, iluminado por el Espíritu Santo, y lo que no. Porque no tiene el fuego del Espíritu Santo. Y en eso fue un poco la cosa. Y bueno, hay mucha gente, lógicamente, que me gustaban, textos que me gustaban, lecturas que me gustaban, y otras que no. Pero esas eran las que a mí realmente me iban haciendo crecer y caminando y reforzando mi alma y mi espíritu. Hasta la pérdida, o más bien ganancia, de tu hijo, que estará sin duda ninguna en el cielo. Será un ángel. Ahora, tú eras un católico de boquilla, se puede decir, tibio. Sí. Sí. ¿Ibas los domingos a misa? Sí, íbamos los domingos a misa y tenía una cierta fe, pero... ¿Confesabas? Sí, de vez en cuando, pero no tenía la relación con el Señor. No me faltaba ese encuentro, esa relación. Mucha gente dice que es muy importante cumplir las normas. Sí. Es muy importante cumplir las normas. Es muy importante ser moralmente estupendo, ¿no? Es muy importante saber qué es la liturgia o qué es la doctrina. O hay textos que dice gente, yo respeto mucho, pero hay que formarse. Bueno, sí, hay que formarse, pero no es el centro. Para mí no es el centro de la cuestión. Para mí el centro de la cuestión es el encuentro con Él. La relación de amistad con Él. Esa es la clave fundamental. Lo otro está muy bien y es muy importante. Y el encuentro con Él y la relación con Él no es algo que te llega por parte de biribirloque y que te llega así como por infusión. No, hay que tratarlo. Y Él está en cada sacramento. Entonces tú, el encuentro, la práctica de sacramentos, es Cristo el que se va penetrando en ti. La oración diaria es fundamental porque no es menor. Yo a veces discuto, yo soy muy atrevido también, a veces discuto como sacerdote. No es menor el repetir el Padre Nuestro. No. Es importantísimo la repetición del Padre Nuestro. O el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario. Es que automáticamente, yo siempre digo el mismo ejemplo. Si tú rezas permanentemente, San Pablo dice que rezar día y noche con los labios y con el corazón. Porque eso rompe todas las estratosferas y llegas directamente a la oración al Padre del Cielo. Porque no puede nada detenerlo. La constancia en la oración. Entonces, eso es un poco en lo que estoy yo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? La lectura es muy importante. De hecho, yo que me he leído muchísimos santos, son muchísimos los santos que al final dicen, ¿para qué voy a dar grandes homilías o dar grandes predicaciones? ¿O para qué voy a escribir yo tantos libros? Y viven en oración. Porque es que al final es lo único realmente importante, y en meditación, y en estar ante el Santísimo, y en estar con Él, tratarle a Él, ¿no? Porque si tú le tratas a Él, Él nunca te va a fallar, pero lo tienes. Entonces, ahora, no es algo que te llega por arte de biribirloque, ni por ciencia infusa, y me han tirado de caballo, ¿no? Es que no. Si te han tirado de caballo, fenomenal, para ti, gracias para ti, enhorabuena para ti. No, trátale constantemente, esa es la clave fundamental. Y eso es tener una relación de amistad.
Pero fíjate que humanamente hablando, Alfonso, lo lógico sería, en clave humana, que tú te hubieras enfadado con Dios, que tú no hubieras entendido eso. Es decir, si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo puede permitir, ¿no?, que tu hijo de 6 años y medio se muera? Y no solo tú, sino tantos padres, ¿no?, que pierden a hijos o a familiares, o es lo común. Tanto sufrimiento que hay hoy día, ¿no? Y las personas que nos están viendo ahora, seguro que tienen muchos problemas, ¿no? Nadie se libra del sufrimiento. Y sin embargo, el milagro ahí fue tu conversión. Total. Yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que sí, y creo que fue muy generoso Dios conmigo, porque salía al encuentro muy rápido, ¿eh? Me salió muy rápido. Pero fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Qué maravilla. Fue muy generoso Dios conmigo cuando te había arrebatado a tu hijo del alma, con 6 años y medio. O sea, poder decir eso. Es decir, pero yo la qué grande es eso, ¿no? O sea, realmente eso en clave humana no se entiende. Es que salió al encuentro, salió al rescate muy rápidamente. Y entonces, a partir de esos momentos me dijo, tienes que caminar, tienes que crecer, pero yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar. Y efectivamente, así ha sido. De hecho, los consuelos del Señor, hubo momentos de noches durísimas de dolor, pero contra más dura era la noche de dolor, los consuelos del Señor eran mayores. Pero fíjate, Dios Padre, que me imagino que habrás reflexionado hondamente, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no? Dios Padre, ¿no?, con Abraham, con Isaac, ¿no? Y en el último momento detuvo, ¿no? Y no dejó que matara a su hijo, pero quiso probarle la confianza y en el amor, ¿no? Sí. Y sin embargo mandó a su propio hijo, Jesucristo, ¿no?, a ser crucificado como un delincuente, ¿no? Es un misterio también, ¿no?, esto, que Dios Padre entregó a su hijo. Lo que es evidente, y yo se lo dije a unos tíos míos, pero lo dije no como una palabra, una boquilla, sino porque lo sentía en ese momento. Vinieron a verme, yo estaba entonces en el despacho mío del centro médico del Real Madrid, y vinieron a verme y tal, y hombre, tal, muy cariñosos, pues eran gente muy creyente y tal. Y dice, ¿cómo estás? No sé qué. Y entonces yo le dije una frase que se quedaron muy sobrecogidos. Le dije, mira, tío, yo estoy bien. Y además tengo una certeza de que el Padre del Cielo ha llorado conmigo en la pérdida de mi hijo. Dejaron un poco así. Porque yo estoy seguro que si alguien ha comprendido el dolor que yo tuve, fue el Padre del Cielo. Fíjate. Porque Él sabe lo que es perder un hijo, ese dolor. Y eso se lo dije y se quedaron un poco así. Pero lo dije porque lo sentí en ese momento. O sea, que no era una cosa que yo había preparado. Y luego lo pensé, porque esa cantidad de veces dices cosas que no sé por qué las dices, pero no eres tú quien las dices. Exactamente. Es que es el Espíritu Santo que te ilumina y que te hace decir unas cosas, pues probablemente que humanamente no tiene sentido. No tiene sentido, pero las dices porque Él te las hace, las tiene ahí y las pasa por ti, ¿no? Y si estás en ese momento abierto, pues eres instrumento de Él. Si estás abierto. Eso esa es la clave. Tener el corazón abierto. Está claro. Porque cuando Jesús llama a tu corazón, como nos ha hecho libres, le puedes decir que sí o que no. Siempre. Tú le dijiste que sí. En medio del sufrimiento, ¿no? Sí. Y Jesús nunca falla. Nunca falla. Jesús nunca falla y además y nos quiere tanto. Me gusta mucho, yo le pido muchas frases, que le pido que me ilumine, porque soy un hombre corto, y que me dé fuerzas, porque soy muy frágil. Y el otro me puede derribar en cualquier momento. Pero me puede derribar a mí. Estando con el Señor, no puede. Gracias, Señor, siendo tan miserable, qué grande soy cuando estoy contigo, ¿no? Así es. Y Él no falla nunca. O sea, por eso no hay que tener ningún miedo, ¿no? Ningún miedo. Él no falla nunca, ni va a fallar en el futuro. Ni siquiera aunque nosotros fallemos. Ese temor un poco, no. Si hay algo ahí en Jesús es amor. Nos quiere con la locura que tenemos que intentar nosotros quererle con esa misma locura. Lo cual somos de carne y de barro malo y nos cuesta querer con esa misma locura que quiere el Señor. Y las cosas salen siempre a pesar de nosotros, si son voluntad de Dios. Pero la clave es esa, lo que tú dices, Alfonso, es
abrirle el corazón a Jesús, que tú lo tuviste, no sé si cerrado o medio abierto durante muchos años antes de este suceso luctuoso, pero que ahora lo tienes abierto de par en par y el Señor te da el 100 por 1, es verdad. En el cielo, pero también aquí en la tierra. No, aquí. De hecho, el cielo y el infierno están aquí. Hay que irse allí. O sea, cuando tú y tu casa y tu entorno es todo amor, cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre, cuando hay generosidad, cuando no hay rencor, es el cielo. Totalmente. Estás gozando aquí del cielo. ¿Qué es lo que nos falta en esta sociedad de hoy, precisamente? Es lo que tenemos que luchar, ¿no? Y que no podemos hacerla solos. O sea, solo es posible con Él. Yo siempre digo que yo a mis hijos siempre les pido siempre lo mismo. No separaros del Señor. No importa lo demás. Da igual que cometáis errores o pecados, pues le presentas el perdón al Señor rápidamente, ¿eh? En el momento y luego en cuanto puedas con un sacerdote. Pero en el momento ya, o sea, en el momento. Porque Él está para acogerlos, ¿no? Por eso se subió a la cruz, ¿no? Por cada uno de nuestros pecados, ¿no? Para llevarlos. Pero no separarte de Él. No separarte. Esa es la clave fundamental. Bueno, lo dice Jesús, ¿no? Solo el que persevera se salvará, ¿no? Está ahí la madre del cordero. Realmente cuando mordemos el polvo hay que levantarse, hincarse de rodillas en el confesionario y pedirle perdón de corazón a Cristo, ¿no? Cada vez. Y no desanimarse, que es lo que quiere el demonio, claro, precisamente. Claro. Mira, hay una gente que cree que son cosas de... Cuando uno está decaído, está el demonio enredándole. Cuando uno está vacío, tiene vacío, el demonio te está produciendo ese vacío. Cuando tú pues estás como apático, entonces no es de Dios todo eso. Entonces, claro, y eso hay que decir, yo no puedo. Es que yo no puedo, yo solo no puedo nada. Entonces hay que pedirle fuerzas cada día, ¿no? Que te ilumine, que te dé el espíritu, que te dé la fuerza, porque lo que... Y ser pertinaz, ser perseverante, ¿no? Porque al final los dimes y los diretes a veces te crees que... Dice, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo recuerdo una anécdota muy simpática que me gustó mucho. Uno de los libros que leí de San Agustín era en Hipona. Él era entonces obispo de Hipona. Debía ser, pues, un hombre ya madurito, ¿no? De entre 60 y 70 aproximadamente, ¿no? Y bueno, la vida de San Agustín yo me la he leído bien y tal. Era un hombre muy brillante, que tenía un pico importante y las chavalas se lo comían, ¿no? Y entonces, pues curiosamente ese día estando allí, estaban a punto de entrarle los, me parece que eran los visigodos, no sé qué, o no sé, bueno, y estaban a punto de entrar allí invadir un poco su Hipona y por tanto, y de hecho fue el final de San Agustín, allí, no sé exactamente cómo murió, no me lo sé exactamente, pero sé que fue el final en aquella época. Entonces tuvo un sueño, en el texto sube un sueño contando con una señora que estaba enamorada de él, no sé qué, que tuvo una aventura, y volvió a recordar aquella en el sueño, tal. Total, que ya era hombre, los sueños tal igual, sudando como a la gota gorda, y dice, entonces se levantó, se rasgó las vestiduras y se clamó a Dios y dice, ¿hasta cuándo me vas a tener así? ¿Hasta cuándo? Y le contestó el Señor, hasta el final, Agustín. Y me pareció fascinante, ¿no? Porque es que es al final de la historia, uno quiere que... No, yo quiero ser santito ya. No, es que no. El Señor te tiene aquí en combate y necesitando su gracia, su ayuda, su fuerza y sus sacramentos. Alfonso, o ese dicho, que es una pura mentira, Dios se aprieta pero no ahoga, ¿no? Y claro que te ahoga, te lleva al límite para probarte en la confianza y en el amor, ¿no? Señor, sí. no me aprietes más que me vas a ahogar, sí, ¿no? No podemos más. Y así hasta el final, claro. Hasta el final. Es que eso es así, hay que pedirle las fuerzas y que te ilumine y hacer las cosas bien y confiar en él. Pero ojo, siendo felices en medio del sufrimiento. Qué gran paradoja humana. Es que es verdad, ¿eh? Es que es verdad, ¿eh? Tú puedes tenerlo todo, que si no tienes a Dios y no tienes amor en tu familia y hay rencor y hay resentimiento, es horroroso. Que puedes tener muchas dificultades, pero la familia es una piña, el matrimonio está unidísimo, los hijos se quieren y tienen un corazón grande, estás en gracia de Dios, estás y compartes y recibes, pues, maravilla, da igual que haya dificultades. Pero tú fíjate también, Alfonso, para llegar hasta aquí has cultivado los valores humanos, ¿no?
en los vestuarios del Real Madrid, ¿no? Ese sentimiento de equipo, de afán de superación, de espíritu de sacrificio, todos estos valores que tú los has palpado, ¿no? Uh-huh. Que has tenido, que los has compartido con tus compañeros de equipo, ¿no? Y luego siendo jefe de los servicios médicos del Real Madrid durante tantos años. Es que el deporte es una fuente de virtudes, ¿eh? Es una fuente de virtudes porque te tienes que, de alguna forma, aprender a convivir, a compartir, a ayudarte, ¿eh? Aprender a caer y a levantarte. Es lo mismo que en la vida de fe, ¿no? Caes y te levantas. Pues en el deporte fracasas, pierdes y a entrenar otra vez para intentar conseguir un éxito, ¿no? Y luego hay cosas muy bonitas porque hay una relación de amistad muy, muy bonita, gente joven y tal. Hombre, lógicamente cuando vienen los grandes intereses económicos, pues la cosa ya enreda un poquito más, ¿no? Pero así todo, hay unas amistades bonitas, limpias y unas relaciones preciosas. Y me parece que es una fuente de salud mental. O sea, yo animo mucho, yo soy un gran apóstol del deporte. Es decir, animo muchísimo a la gente que haga deporte. Creo que el deporte... Mente sana, incorpore sano. Totalmente. Y hay una relación de amistad y de afecto muy noble. Y hay generosidad. A veces pues tienes un éxito y lo haces compartir con el otro. O le pasas la pelota para que meta la canasta. ¿Me entiendes? En definitiva, algo de compartir, de ayudarse. Y hay fracasos también. Y el fracaso que enseña muchísimo, como tantas cosas en la vida. Las derrotas, los fracasos enseñan muchísimo. Se sufre. Y te enseña a ser más humilde, porque si no, el gran error y el gran pecado del hombre es la soberbia, ¿no? El éxito a veces emborracha hasta límites sospechados. Te crees que eres tú el artífice de todo, y vos el otro que está jugando a tu lado, que está haciendo que tú seas grande, ¿no? Es una fuente de enseñanza y una fuente de formación riquísima, ¿no? El deporte. Habría que fomentarlo en la sociedad de hoy, ¿no? El deporte y especialmente el deporte de equipo, ¿no? Sí, totalmente. Y luego el sacrificio, que es otra palabra que tampoco está muy de moda, ¿no? No, sacrificarte, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo? No, es que es fundamental. El deporte es una fuente de esfuerzo y el esfuerzo comporta sacrificio. El sacrificio a veces es llegar al cuerpo al límite, ¿no? O la mente al límite, y eso es una fuente de progreso, de enriquecimiento, y lo mismo pasa un poquito en todo en la vida, ¿no? Es decir, tantas y tantas cosas cuestan muchísimo, y si cuestan muchísimo y lo consigues, te produce una gran satisfacción, te da confianza en uno mismo, que el ser humano, por encima de todo esto, necesita también confianza en uno mismo, ¿no? O sea, hay que querernos a nosotros mismos para poder darnos a los demás. Pero si no tienes seguridad en ti mismo, no tienes confianza en ti mismo, pues vas con miedos por la vida. Pues no, hay que quererte a ti mismo, tener confianza para poder ayudar a los demás, para poder compartir esa confianza, para dar seguridad a los demás. Y eso es muy importante, el deporte te lo da. Y luego el aspecto humano, ¿no? Es decir, hay personas que son maravillosas humanamente hablando, desde luego mucho mejores que yo, pero que les falta lo más importante, que es Dios en sus vidas. Tú eso lo habrás visto mucho en el mundo del deporte, ¿no? Sí, sí. Claro, muchas veces dice, yo no tengo necesidad de Dios. Vale. Hay muchísimas personas que son buenísimas y que hacen el bien y tal. Sin duda. Pues por supuesto, ¿quién va a decir que eso no es verdad? Es absolutamente. Y también es verdad, gente que va por la vida, que va de santitas y de que cumple las normas y que va a la misa y luego en su corazón hay mucha pobredumbre. Pero eso ya lo dijo el Señor, lo ha dicho, lo dijo a los fariseos y a todos. O sea, yo siempre digo, nosotros podemos engañar a todo el mundo. Yo aquí en esta entrevista puedo engañar a la gente. Bien. Puedo hasta engañarme a mí mismo, haciéndome creer que soy lo que digo. Pero a Dios no. A Él no le puedes engañar. Él sabe en el interior de tu corazón. Y a Él no le puedes engañar. Entonces, es evidente que hay mucha gente que cree que no necesita a Dios, pero que de alguna forma Dios sigue actuando en ellos de alguna forma. Sí. Y actúan con una bondad. Y luego Cristo está no solamente en el sagrario, y está en los evangelios, ¿no? No, Cristo también está en el hombre tullido, que está enfermo, ¿no? En ese que no tiene ni para comer, o ese que está solo, a ese que le acompañas todos los días y le lavas y le limpias. El compañero de vestuario. También. Sobre todo, todos los seres humanos necesitados de ayuda, de amor, de consuelo. En eso ahí está Cristo. Bueno, tú, claro, tienes una trayectoria larguísima y una experiencia larguísima. Imagino que tendrás anécdotas para dar y tomar de las personas enfermas, claro, tú como médico. Claro. Hoy día, ¿no? En el rubro internacional. Y cómo tienes que llevar el consuelo, no solo ya la curación, no física, sino espiritual.
también, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Lo has visto de todo. Bueno, yo creo que el médico, la verdad es que tiene dos aspectos. Tiene que tener la técnica, la habilidad para operar una rodilla y ponerla bien, y tiene que tener la humanidad para comprender el sufrimiento con el que va ese que tiene con la rodilla rota o destrozada, darle el apoyo, el cariño, la seguridad de que eso vamos a conseguir sacarlo para adelante, porque eso es tan importante como la misma prótesis que le vas a poner, ¿no? Son dos realidades que se interaccionan en ese ser humano para que ese ser humano salga para adelante, ¿no? Y eso es importantísimo, porque claro, estamos perdiendo un poco ese aspecto, ¿no? Esa humanidad, que es importantísimo y que muchas veces no podemos darle esa solución que podemos, pero intentar por lo menos darle. Oye, hablando, yendo a tu terreno de juego, o terreno, nunca mejor dicho, hablando de rodillas, la rodilla del Papa Francisco, ¿no? Yo creo que, si no me equivoco, corrígeme, el doctor Villalón está ahí también. Yo asesorando o algo. No lo sé, lo he leído y tal. Tu rival del Atlético de Madrid, lo digo. Sí. No, somos muy buenos amigos, hemos hecho muchas cosas juntos de testimonio, porque este es un hombre creyente y practicante. Muy buena persona. Sí, y tiene una familia fenomenal. Y es un hombre que yo sé que fue a verle. No Por sé cierto, le mandamos un abrazo fuerte desde aquí, Alfonso. Sí, al doctor, a José María Villalón. Por supuesto. Pero sí que fue a verle, y no sé exactamente. Yo sé que es una rodilla que la tiene mal y por algún motivo, no sé exactamente, porque yo no sé el caso, pues están... Pero tiene que ir en silla de ruedas, ¿no? No quieren operarle o no quieren... No sé exactamente cuál es la causa. Probablemente, pues a lo mejor él te lo puede informar, pero yo no lo sé. En cualquier caso, es evidente que si tuviera una solución fácil, ya lo habrían hecho. Claro. Debe ser algo más complejo o más difícil. ¿Por qué circunstancias? No la sé, pero bueno. ¿Cómo se vive el sufrimiento con los enfermos diariamente? Tú que acabas de venir, vamos, ahora de la clínica. Pues mira, de hacer una intervención quirúrgica. Es evidente que en nuestra profesión es un acto de humildad. O sea, lo peor que hay, uno que sea prepotente y soberbio, porque constantemente te llevas decepciones. Y a veces las llevas con gente muy cercana, ¿no? Familiares que tú quieres, que intentas ayudarles y a lo mejor pues la operación no sale bien o sale mal, o hay fracasos por diferentes motivos, porque muchas veces algunos pueden ser por una mala praxis, pero otras veces no tiene nada que ver con la mala praxis, a lo mejor simplemente porque las circunstancias, o hay una reacción inmunológica, o se ha infectado, o lo que sea, ¿no? Que sea complicado. Y eso es muy doloroso porque precisamente con lo que más interés tienes, pues más ves que no he conseguido hacer lo que yo puedo. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Porque no podemos presumir de que ya esto te lo hago yo. No, siempre hay que ir con humildad, porque la sorpresa y la complicación y el riesgo y tal está ahí. Y tienes que decir, bueno, Señor, ilumíname, a ver si soy instrumento de tu bien, ¿no? De por lo menos mejorar, aliviar, consolar, ojalá, y poder curar completamente. ¿Tú rezas cuando estás en el quirófano o antes de entrar? Generalmente no soy de rezar justo nada más empezar. Yo soy más o menos... Yo me levanto mucho temprano, ¿no? Yo me levanto muy temprano. ¿A qué hora? Pues hombre, a mí me despierta... Yo siempre digo que me despierta siempre muy pronto, señor. Me despierta como a las 4:30, 5 de la mañana. Y entonces digo, joder, déjame dormir un poco más, le digo. Entonces yo ahí ya rezo a veces un rosario, a veces 2 rosarios por la mañana. Eso es fundamental. Y luego, pues, mejor en el día, pues, yendo en el coche, a veces me da, o, bueno, mejor voy a misa temprano, a veces temprano y tal, y demás. Y luego, pues, por las tardes, soy un hombre que me gusta mucho pasear. Y también es otro momento que aprovecho mucho para rezar. Rezar rosario. ¿Pasear por la calle o por la montaña? Por la calle o por la montaña, ¿no? A veces por los parques o por esto. Es una cosa que también me gusta mucho. Y luego... También me gusta, he cogido mucho la afición a la lectura de las laudes, las vísperas, las completas. Ese tipo de textos me gusta mucho leerlos. Es un rato de recogimiento, de lectura y demás. Y ahí más o menos me gusta hacerlo. Y sobre todo si viajo más. De hecho, yo recuerdo un viaje que tuve en Madrid 3 semanas
y me rezaba todas en el libro este de las horas, me rezaba absolutamente todas y tal y cual. Y esto pues te va acompañando. Son ¿Cuando pequeños... ibas en el autobús o Sí, en el autobús o en el coche, en el autobús. Hay que hayan en el avión. rosarios también, me imagino. Sí, porque yo en los rosarios... ¿En silencio o qué? Claro, yo rezaba sin mover los labios. Yo rezaba en mi interior. Y de hecho, por la noche, pues a veces, de hecho te cuesta mucho más. Los labios te hacen rezar mucho más rápido. Pero si no, si tienes que hacer el esfuerzo de la cabeza, te cuesta mucho más. Con lo cual no tardas la media horita normalmente. Tardas más. Pero bueno, sí, lo hacía ahí y te acompaña. Y te acompaña muchísimo la oración, ¿eh? Te acompaña muchísimo. Es un hábito muy bueno, muy bueno. Alfonso, ¿qué persona recuerdas tú de tus años de deportista con especial cariño? Muchos. Normalmente, por ejemplo, a ver, me imagino que son muchísimos, pero, por ejemplo, Bueno, ¿quién pues, guardas un especial cariño? Toda la etapa mía de baloncesto, tengo íntimos amigos míos, los jóvenes, aquellos de la época que estábamos, pues no sé, con Beirán, con Fermosel. Beirán, que tenía una muñeca de oro, ¿no? Tiraba todo, tal, sí. Y luego, pues los Llorente, muchos, es que no quiero decir nombres porque me olvido de otros. Luego la etapa del Real Madrid también fue muy bonita, la etapa con Fernando Martín, Juan Corbalán, Antonio Martín, Checho Virukov, Rafa Ruiz, todos estos generación. Madrid, bueno, una generación. Yo recuerdo, fíjate, lo que es la vida, que tú y yo estemos ahora hablando aquí de Dios. Es increíble cómo hace las cosas Dios, a pesar de nosotros. Sí. Pero yo iba a verte al pabellón del Madrid. Sí, al viejo pabellón de Raimundo Saporta. A ese toro bravo, que se corría la cancha de un lado a otro. Vamos, aquella época preciosa. Eres un auténtico huracán sobre la pista. Aquella época era maravillosa. Una época muy bonita, que disfrutábamos y que teníamos una amistad enorme. Lo que hablábamos de la amistad, que es un don. Y entre el público también, era como una pequeña gran familia. Sí, el baloncesto tenía una pasión. De 2-3 mil personas, todos, no cabíamos más ahí. Los árbitros, yo tengo un gran árbitro que se llama Ballesteros, Antonio Ballesteros, que y nos chateamos y me manda fotos de aquella época, un tipo fantástico, y yo le quiero mucho y nos recordamos las cosas y hablamos, un hombre fenomenal. Los torneos de Navidad. Los torneos de Navidad, maravillosos. Saporta, yo recuerdo Saporta, que fui a verle antes de morirse, muy poco antes de morirse. Y yo era un hombre de la gente de Saporta, de los jóvenes, pero luego me desconecté y le fui a ver ya mayor, ya era médico o ya trabajando y tal. Y recuerdo que le dije que recordaba aquella época con un cariño enorme y le dije que además que fui muy feliz y que me enseñó mucho porque era un hombre muy sabio, ¿no? Muy sabio, era un hombre muy sabio, vicepresidente de todo, y entonces decía frases que yo siempre las recuerdo y se lo digo a mis hijos, ¿no? Decía, chico, no te vayas nunca de los sitios pegando portazo, porque tendrás que volver a llamar a lo mejor, y nunca te vayas pegando portazo. Y cuando eres yunque, aguanta, cuando eres martillo, golpear. O sea, tenía miles de frases que nos enseñaba de jóvenes, ¿no? Y eran frases que se te quedaban grabados en la vida, ¿no? Y tal, o sea, fue una escuela de formación, ¿no? Y con unos afectos y unos cariños enormes. ¿Qué tenías de entrenador a Lolo Sainz? Pues yo he tenido muchos, ¿no? Empezamos por José Antonio Figueroa, luego del Madrid tuve a Lolo Sainz. Bueno, tuviste a Tirso Lorente, ¿no? Tirso Lorente no fue entrenador mío. Yo creo que fui a un médico, yo estaba ya de jefe de los servicios médicos y entonces él estaba ahí. Él fue segundo me parece que de Ignacio Pinedo. Sí. Ignacio Pinedo también fue, ese yo sí fui. Bueno, y luego estuvo también entrenando, a la cantera del Madrid, el Inmobanco, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que tú jugaste en Inmobanco, ¿no? Sí, pero yo con Ignacio Pinedo sí fui, y el ayudante era... había varios, pero uno de ellos una época fue Tirso. Tirso fue ayudante de Ignacio Pinedo, ¿no? Luego Ignacio Pinedo fichó por el Real Madrid, yo era médico y él de entrenador, y fue cuando le dio el infarto y se quedó en coma. En el año 2012, creo recordar. En coma, sí. Que o sea, muchas historias hemos vivido. Muchas historias, fíjate. Muchos amigos y muchos afectos. Yo sé que tú eras muy, muy, muy amigo, casi un hermano de Fernando Martín. Sí, yo le quería y le quiero con locura. Pues, que es un mito, una leyenda viva. Sí, tantos años después de su muerte, en 1989, ¿no? Sí. 3 de diciembre, ¿no? Exactamente. Eso siempre lo recordarás también. Toda la vida. Yo la verdad es que era muy amigo, estuve mucho con él antes y la noche anterior incluso, estuvimos juntos, charlando, hablando con sus planes, sus futuros, y tuve la terrible
momento tremendo de tener que ir yo al hospital a reconocerle. Vaya palo. Y fue durísimo, pues y lo sigo guardando. Han pasado 33 años de aquello, pero lo sigo guardando como si estuviera vivo. Como si estuviera vivo. No se me olvida mi afecto por él y por su hermano Antonio y por toda su familia. Los tengo grabados, forman parte de mi historia, ¿no? De mi vida. Y a esta altura de la película, eso es sagrado, ¿no? Eso ya. Lo demás da un poco igual, pero eso es el día a día. Y fueron momentos maravillosos, durísimos también, porque esos fueron durísimos. Pero bueno, aquí seguimos, ¿eh? En los caminos del Señor. Dejas y tienes amigos, ¿no? Y Fernando, sin duda ninguna, era una buena persona, con un corazón de oro, ¿no? Un tipo fantástico. Yo, fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo cuando jugaba baloncesto, pero claro, jugaba no al nivel que jugaba esto, ni mucho menos, claro, pero a nivel colegial, ¿no? Me tocó jugar contra Fernando. El primer año que él jugó en Estudiantes en juveniles, cuando existía la categoría juvenil, ahora ya no. Claro. Y cuando le vi sobre la pista, me entraron ganas de salir corriendo. Dije, me voy a casa, me vuelvo a casa. Era impresionante, verdaderamente. Era muy fuerte. Cuando se ponía delante no veías ni a tus propios compañeros al otro lado, ¿no? Era muy fuerte. Era muy fuerte. Tenía un talento, pues no sé, me parece que, fue un campeón de natación, de jovencito, de infantil y tal. Bueno, y él estuvo además metido mucho en balonmano, ¿no? Claro, en balonmano era buenísimo, tiraba y rompía los largueros. Pero le vio un entrenador de baloncesto y dijo, tú vete con nosotros. Oye, y de la noche a la mañana se metió en baloncesto y en 2 años estaba en primera división, pero siendo un jugador completamente que marcaba diferencias, ¿no? Porque era un portento, vamos. Yo escribí un artículo titulado Fernando Martín, que estás en los cielos. En el sentido de poner de relieve su categoría humana, sus valores humanos, con independencia de que creyese o no en Dios. Pero bueno, Dios es infinitamente misericordioso, ¿no? Sin duda. Y las oraciones siempre las escucha, ¿no? Sin duda. No sabemos hasta qué punto y hasta cuándo. Y sobre todo, es decir, todos los que le queremos y le seguimos queriendo y le tenemos en nuestras oraciones, pues es seguro que todo eso llega al Padre del Cielo. Eso es absolutamente seguro. Sin duda. Y ahora, Alfonso, ¿tú estás contento? ¿Sigues ejerciendo como médico? Sí. Por cierto, lo pasaste muy mal hace unos años, ¿no? Con un tema de rodilla. Sí. Es que tuve una infección muy grande, muy grave. Y la infección, pues tuvieron que hacer un tratamiento de esos casi como de quimioterapia, por decirlo de una forma, porque son antibióticos antivida, ¿no? Entonces, si te meten una dosis de caballo de 4 o 5 antibióticos intravenosos durante 2 meses, 1 mes y pico, pues es que, pues te curan, pero también te quedas realmente destrozado, ¿no? Pero destrozado. Pero bueno, ahí como todo en la vida, es una experiencia dura, pero también una experiencia que me enseñó mucho, ¿no? Lo primero que me enseñó es lo frágil que soy. Muchas veces te crees que eres un toro. Bueno, eso es que lo digas tú, claro. Especialmente tiene valor. Te viene una bacteria de nada y te deja destrozado prácticamente. Bueno, te deja tan destrozado que te puede matar, ¿no? O sea, no es ninguna cosa menor que se sigue muriendo la gente de infecciones. No es una cosa que creen que no. En segundo lugar, es que al final está muy bien todo. Yo siempre digo que el Señor nos ha dado retazos de Él, pues en el Sermón de la Montaña, que si queremos asemejarnos a Él, si queremos parecernos a Él, si queremos algún día que viva en plenitud en nuestro interior, pues tenemos que ser pacíficos, misericordiosos, mansos, todo esto, ¿sí? Pero el kit de la cuestión realmente para los que amamos a Jesucristo es entender que tenemos que abrazar nuestra cruz. Y eso cuesta mucho. Entonces, pues, ahí aprendí que tengo que abrazar mi cruz. Que me gusta quitármela, en cuanto puedo. Yo soy disfrutón, a mí me gusta disfrutar y tal igual, pero cuando te llega hay que abrazarla. Lo mismo que te dije antes, ¿no? Por nuestras fuerzas no podemos. Pero si le pides fuerzas, Él te ayuda a llevar tu cruz. La cruz que Jesús quiere para ti, no la que queremos nosotros. No, la cruz que te toca y que Él sabe que es la que te puedes llevar y la que te interesa. O sea, porque eso a veces es difícil entenderlo, ¿no? Y es humano también no entenderlo. Pero Él sabe lo que nos interesa. Y si te manda algo... De hecho, yo sí que comprendí que aquella enfermedad me hizo mejor. Me hizo menos soberbio,
menos prepotente, más humilde, porque me di cuenta de las pocas cosas que veis, ¿no? Dios del mal saca un bien. Siempre. Es algo que no se puede comprender, pero Él lo sabe hacer. Sabe sacar el bien de males. Bueno, aquí tenemos a un maestro del sufrimiento, es el Padre Pío. Sí. Estuvo crucificado de amor durante gran parte de su vida, ¿no? Con los estigmas de Cristo, y no solo por eso, sino porque fue objeto también de una campaña de injurias, de calumnias, una persecución, ojo, por parte de los que estaban en su propio barco. Sí, no, eso siempre ha sido así. San Juan de la Cruz, San Pablo, a mí me fascinaba de San Pablo que decían que era un falso, que era mentira, que no había caído del caballo y que no había Jesucristo. Pues era un muy buen actor, ¿no? Un cantamañanas, que no era mentira. Que el bueno era Apolo, que era el que sabio, el listo, el que hablaba muy bien, que era muy brillante. Y dice un texto que me encantó, dice, ni Pedro, ni Pablo, ni Apolo, solo Cristo, y Cristo de Dios, ¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? Es decir, y al final, lo fascinante de San Pablo, demostrando que pues, realmente fue verdad todo lo que él contó y dijo. Primero, el Espíritu Santo le iluminó y dijo esas cartas, las epístolas son fascinantes, ¿no? No son humanas, ¿no? Y muy actuales. Son fascinantes. Y otra cosa que hay una anécdota de San Pablo que a mí me fascina. Porque era más un tío medio pequeñito, aguileño, o sea, que no te iba a tener... Y el personaje le encierran en Roma, en la cárcel, porque él pidió que el César le juzgara por ser ciudadano romano. Y entonces, como debía ser muy elocuente y convertir, pues le empiezan a cambiar constantemente a los presos, a los que le van haciendo. Y entonces le metieron en la guardia pretoriana, en la escuela de jóvenes guardias pretorianos. Y le iban rotando los guardias pretorianos jóvenes, cada poco tiempo. Pero chico, en tan poco tiempo los iba convirtiendo. De forma que cuando murieron Pedro y Pablo, que murieron con muy poco tiempo uno de otro, se produjo una eclosión de conversiones en todo el mundo, porque claro, los guardias pretorianos eran destinados a diferentes guarniciones por todo el imperio. Se pusieron miles de conversiones y de unidades parroquiales o unidades de creyentes que empezaban a seguir a Jesucristo. A mí me pareció fascinante la cosa, ¿no? Pero es impresionante, ¿eh? Esto es impresionante porque siendo, como tú dices, Alfonso, San Pablo, poquita cosa, físicamente hablando, ¿verdad? Sí. Aguileño y tal, sí. Y sin embargo ahí te das cuenta que era Dios quien obraba a través de él, ¿no? Claro, siempre actúa en lo pobre, en lo pequeño, Pero no solo en San Pablo, en todos, ti, en mí, en todos los que nos están escuchando. Siempre. Ojo, si le dejamos. Claro. Pero siempre él actúa en los pequeños, en los poca cosa, ¿no? Porque no se lo crean, ¿no? Pero es verdad que si tú a Jesús le dices, Señor, yo te doy mi libertad, que es lo único que te puedo ofrecer, para que hagas con mi vida lo que tú quieras, que siempre será lo mejor para mí, el Señor actúa a través de ti y a pesar de ti. Sí. Te conviertes en instrumento. Sí. Lo mismo que otros se convierten en instrumentos del mal, del demonio, tú te conviertes en instrumento de Dios, ¿no? Sí. No me tengas en cuenta. Haz tú por mí, porque yo... Y asumiendo que a pesar de todo nos retorcemos y seguimos haciendo nuestra pequeña voluntad en tantas y pequeñas cosas, ¿no? A lo mejor no en los grandes temas, pero sí en pequeñas cosas. Pero bueno, él tiene paciencia, porque los tiempos de él son todo los tiempos. Hay una cosa que me encanta que has dicho, que tú eres disfrutón. Y efectivamente yo creo que no hay que ser masoquistas en esta vida, que Dios quiere que seamos felices en la tierra también. Totalmente. Disfrutando, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que sí. Yo siempre discutía, porque mi padre era un hombre muy recto, era un hombre extraordinario y muy austero, un hombre militar muy austero y tal. Y entonces, militar y marino. Y marino, sí, muy austero. Eso es un grado. Yo discutía a veces con él, porque yo me gustaba. Yo no bebía alcohol hasta los 40 años. Era astemio completamente. Y a los 40 años Julito Iglesias me empezó a regalar vino. ¿Ah, sí? Pues le atendí tal y cual, y descubrí el vino y me pareció que era riquísimo el vino. Entonces... y eso, claro, él había jugado en el Madrid. Él había jugado en el juvenil. Claro, había sido portero, ¿no? Portero. Y entonces yo empecé a hacer eso, y entonces yo mi padre siempre con la comida, y él era muy austero, era un hombre de esos que no se permitía caprichos. Y yo siempre le decía, papá, pues yo siempre me gustaba estar todo el día leyendo, y decía,
San Pablo dice que comamos y bebamos, pero todo para gloria de Dios. Exacto. Y me decía, tú eres un cara. Digo, sí, soy un cara, pero es que es así. Pero es verdad, por eso bendecimos la mesa, ¿no? Claro. Damos gracias a Dios, ¿no? Pero era un hombre siempre, era una gente que lo pasó muy duro, por la guerra y tal, y entonces pues era de una austeridad de esas. Yo no sabía que Julio Iglesias te regalaba botellas de vino. Sí, porque le conocí, le hice una gran amistad con él, y yo tengo un afecto enorme, porque es muy buena persona, Julio, mucho más de lo que la gente cree. Y entonces pues le atendí y tal. Y un hombre que habrá sufrido mucho también en esta vida, mucho, y que ayuda mucho a causas y cosas, o sea que no es la imagen que mucha gente cree y tal y cual. Lo que pasa es que, el ejemplo más claro que no se debe juzgar a nadie por las apariencias. Supuesto, yo te digo que él tiene sus defectos, como todos tenemos los nuestros, pero es una buena persona, tiene un buen corazón y ayuda a muchas causas de ayudando a los demás y cosas. Y canta bien. Bueno, canta, es un gigante, es que ha enamorado a las abuelas, a las madres y a las nietas, ¿no? O sea, y canciones que nos han tocado el corazón, ¿no? Esa vuela alto, no seas gaviota, esas cosas preciosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que tengo mucho afecto. Y a mí me enseñó a aprender la belleza del vino y el arte del vino y tal, ¿no? Y yo pues me gusta beber. Lo que pasa es que no puedo beber mucho porque me sienta mal. Claro. Tengo que beber moderadamente, pero me encanta tomar una copa de vino bueno en mi casa. Es bueno, además tú como médico además es saludable. Es muy saludable, claro. Muy saludable, ¿no? Y quiero decir que hay que disfrutar, porque el Padre del Cielo no quiere que suframos. Ahora, lo que no quiere es que tiremos comida, que disfrutemos a la bestia y el de al lado le pase falta de comer, ¿no? Exacto. Hay que pensar que los demás necesitan ayuda y ser sensible para intentar ayudar un poco, por lo menos, ¿no? Bueno, Alfonso, yo creo que hemos hablado largo y tendido. Esto no ha sido una entrevista, sino una conversación entre dos amigos en torno al único protagonista, lo único que importa, que es Dios, ¿no? Y yo quería darte las gracias, de verdad, por estar en Refugio Zabala, por dar tu testimonio, que va a hacer mucho bien a muchas personas, razón por la cual tú lo das. Exactamente. Y hay muchas personas que van seguro a coger este vídeo y a verlo una y mil veces, porque les va a dar que pensar. Personas, muchas de ellas que estarán alejadas de Dios, porque pues claro, estarán con dudas, con sufrimientos, Para estos es para los que especialmente les mando este mensaje, ¿no? Porque muchas veces sembrar donde ya están sembrados, pues, hombre, bien, pero quiero decir, lo importante es que a alguno, simplemente a uno, eso es, le toque el corazón, se haga preguntas y se acerque a lo mejor a hablar con Dios, a confesarse y a estar tener un encuentro y una relación con el Señor. Y a ser feliz de verdad. Y a encontrar realmente el único camino que da sentido a tu existencia aquí. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí esta conversación entrañable con Alfonso del Corral, con la persona de carne y hueso, con la persona que dio un vuelco a su vida por la infinita misericordia del Señor y que hoy es un hombre feliz y que da gracias a Dios. La verdad que a mí me ha servido de lección su testimonio y espero que a vosotros os ayude también a estar más cerca de Dios. Os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.